Muy bien, ahora vamos a ver la siguiente pregunta, que es utilizando los datos de las preguntas 1 y 2, vamos a determinar la dotación de agua. Bien, la dotación de agua para riego, incluyendo el cálculo de volumen de riego y todos los elementos que ya hemos calculado anteriormente, ¿no es cierto?, en las clases pasadas. Por supuesto, de manera mensual, dentro del cultivo de col que hemos iniciado la siembra el 18 de junio y tiene un periodo vegetativo de 140 días. Para ello, fíjese lo que vamos a tener en cuenta. La eficiencia de aplicación en clases, lo hemos visto, es de 0.95, ¿correcto? El análisis textural del suelo es de 35% de arcilla, 32% de limo y 33% de arena. ¿Ya? Vamos a utilizar el factor de agotamiento 0.30, ¿no? La densidad aparente de 1.33 y, como le dije hace un momento, una eficiencia de aplicación de 0.95. Con esos datos, jóvenes, lo primero que tenemos que calcular es digamos, la capacidad de campo, punto de machete permanente, porque esto nos va a permitir calcular la lámina neta. La capacidad de campo, de acuerdo, jóvenes, a las fórmulas empíricas que hemos visto en clases, fíjese, utilizando los porcentajes de la clase textural respecto a la arcilla, limo y arena, es 25.363%. El punto de machete permanente, por su lado, también utilizando esos porcentajes de la clase textural, nos sale 14.319. Por supuesto, en clases se le dijo que pueden utilizar todos los decimales, como mínimo 5 decimales. ¿Ya? Entonces, en este caso, vean ustedes, vamos a usar una densidad aparente de 1.33 y un factor de agotamiento de 0.3. Con ello, la lámina neta, fíjese, ¿a qué es igual? La lámina neta es igual a la capacidad de campo menos el punto de machete permanente entre 100 por, hemos multiplicado acá por la densidad aparente, multiplicamos por la profundidad de raíces y por el factor de agotamiento. En este caso, la profundidad de raíces lo tenemos desde la pregunta 1, ¿no? Fíjese acá, tenemos 30 centímetros de profundidad en junio y hasta 60 centímetros en el mes de noviembre. Muy bien, en ese sentido, luego vamos a multiplicar por 10, porque recuerden que la lámina neta lo tenemos en centímetros y la lámina en realidad, lo que vamos a usar, tiene unidades en milímetros, por eso que lo multiplicamos por 10. Una vez que hayamos calculado, fíjese, todos los valores de la lámina neta, vamos a calcular la lámina real. Y la lámina real se calcula dividiendo la lámina neta entre la eficiencia de riego, que es 0.95. ¿No? La lámina neta entre 0.95. Seguidamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el volumen de riego por hectárea en metros cúbicos. ¿Y cómo lo calculamos? Simplemente multiplicamos la lámina real por 10. Y esto lo vamos a tener en metros cúbicos por hectárea. La evapotranspiración ya le hemos sacado el promedio por mes, aquí me da un tiempito. Fíjese acá, en el mes de julio tenemos 1.14, en el mes de julio tenemos el promedio de estos dos fases, inicial y desarrollo. En el mes de agosto de igual forma tenemos un promedio. En el mes de octubre también tenemos el promedio de estas dos evapotranspiración del cultivo de dos fases. Y finalmente en noviembre, que está solo. Entonces, una vez que hayamos trasladado esa información como promedio por mes, ¿no? Vamos a calcular ahora el intervalo de riego. ¿Y a qué es igual el intervalo de riego? Es igual a la lámina neta entre la evapotranspiración del cultivo, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular el intervalo de riegos con los decimales, no es necesario redondear en este caso. Seguidamente el número de riego, o sea que es igual al periodo vegetativo, por ejemplo en el mes de junio tenemos 13 días, entre el intervalo de riego. 13 días entre el intervalo de riego que tenemos es 11.59 y ustedes lo han trabajado con todos los decimales, entonces vamos a tener los mismos resultados. En este caso, fíjese, yo puedo trabajar con los siguientes decimales, 2, 3, 4, 5, como mínimo 5 decimales. ¿Ya? El volumen de riego al mes de igual forma. ¿Cómo lo obtenemos? Multiplicando el volumen de riego por hectárea en metros cúbicos por el número de riegos. Y este sería el volumen total que necesitamos en el cultivo durante los 140 días en el cultivo de col.
Y finalmente el caudal ficticio, ¿a qué es igual? La multiplicación de la lámina real por 0.110, por 0.116, ¿no? La lámina real por 0.116. Y esto me va a servir finalmente para poder utilizar en la elección de los aspersores y calcular el caudal del diseño y todo lo que ya vimos en clases. En este caso, obviamente, vamos a elegir el de mayor caudal ficticio. Muy bien.